nos ha manchado todo la tata. Bueno, no se verá porque yo te voy a... Buenos días, amigos. Desde los Pirineos aragoneses, para Europa especialmente, pero para el mundo en general. Porque vamos a tocar dos temas. Uno, la continuación de lo que os dije ya sobre el fracaso del neoliberalismo. Y después vamos a tocar un tema que será el pan nuestro de cada día en los próximos tiempos. Habrá una gran pérdida de riqueza cuando intentemos resolver el problema del sistema financiero internacional, o sea, el sistema bancario y demás mercados financieros. Ayer, como sabéis, a las 10 de la noche, fuera con todas las bolsas cerradas, con nocturnidad y alevosía, el Banco Central Europeo sacó los resultados de los test de estrés que había hecho la Banca Europea. Lo primero que hay que deciros es que hay que tomárselo, no sé si a broma o a cachondeo. Lo que está claro es que Draghi no puede decir en estos momentos, cuando hay bancos que están, lo sabe todo el mundo, que tienen serios y graves problemas, no puede decir Draghi que esos bancos tienen serios y graves problemas. Por lo tanto, los test de estrés no los debió hacer nunca, en mi opinión. Nos están tratando como idiotas a la gente, y esto no puede ser, porque la única manera de resolver los problemas es sabiendo cómo son. Dicho esto, seguimos con el tema del neoliberalismo. Y estas charlas de verano queremos que sirvan para aprender cómo funciona el sistema monetario, para aprender cómo funciona el dinero, para saber qué es el neoliberalismo, para saber qué es el capitalismo, para saber en el fondo cómo salimos de un problema gravísimo que está destruyendo riqueza, nos está rebajando salarios y pone en riesgo nuestras pensiones. Pero vamos en plan constructivo, no vamos en plan destructivo ni muchísimo menos. Pero sí queremos que la gente, los ciudadanos en general, los que no han tenido la ocasión de estudiar economía, sepan cómo funciona esto. El primer concepto que vamos a aprender hoy es el dinero fiat. ¿Qué es el dinero fiat? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? La verdad es que hay que remontarse a la creación. Dios dice, hágase la luz, y dice, fiat luz, hágase la luz. Bien, unos cuantos años o unos cuantos miles de años más tarde, en Estados Unidos, de alguna forma se decide que se haga la luz, más que se haga la luz, que se haga el dinero. Y a partir de ese momento se habla de dinero fiat. Hágase la luz era fiat lux. Hágase el dinero es fiat money. Dinero fiat es el dinero que conocemos hoy día y que desgraciadamente no se puede convertir en oro por un tipo de cambio que esté fijado para algún banco central o un organismo internacional. Estamos hablando pues que el dinero fiat es el dinero que hoy día estamos utilizando y que sabemos que es un trozo de papel con unos dibujos. En un lado pone los números del billete y en otros te pone un monumento. Es curioso que cuando se ve el billete del dólar o de 10 dólares o de 20 dólares, hay símbolos muy característicos que determinan de alguna forma la creación de la democracia americana y el gran influjo que tuvo la masonería en el nacimiento de los Estados Unidos. A ese dinero lo valoran, lo consideran sagrado. En aquellos tiempos estaba lógicamente soportado por el oro. Hoy día no. Luego explicaremos el porqué. El euro no es así. El euro es un billete que también tiene números y algún dibujo, pero ya se ve que detrás del euro no hay absolutamente nada. El euro, desgraciadamente, como mucho, está soportado por el Banco Central Europeo, pero no por los estados en los que el euro se mueve. Por lo tanto, hay grandes diferencias del dólar y el euro. Os he dicho muchas veces que el euro no es más que una muleta del dólar como mucho, que los americanos aguantan y soportan si les interesa y si no les interesa no lo soportarán.
Un concepto que va ligado al dinero, lógicamente, es la riqueza. ¿Cómo se mide la riqueza? La riqueza de un país, porque a mí, lógicamente, me preocupa el mundo, me preocupa Europa, me preocupa España. ¿Cómo se mide la riqueza? La riqueza de un país la podemos ver sumando de alguna manera lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene un país? Pues tierras, inmuebles, infraestructuras, aguas, agricultura, ganadería, mil cosas más. Las empresas del IBEX funcionan por el mundo, crean valor. El turismo parece un gran activo de la economía española. La gente tiene dinero en los bancos, cuentas corrientes, cuentas de crédito, etcétera, etcétera. La gente tiene dinero en deuda. Todo ese paquete, un profesor francés, Piketty, lo valoraba seguramente para España en unos 5 billones de euros, que no está nada mal. Quiere decir que a pesar de nuestros problemas de deuda, el Estado español de un billón a 1,5 billones, los particulares 800.000 millones, las empresas no financieras 700.000, los bancos aproximadamente 1 billón de euros. Si sumamos todo, vemos que con esos 5 billones que tiene el pueblo español, que no el Estado español, el pueblo español, lo que supone toda España, sus ciudadanos, sus empresas, sus 5 billones de deudas, casi que pueden ser soportadas por los 5 billones de euros que más o menos puede suponer la riqueza española en estos momentos. El único problema que hay es que el déficit con el resto del mundo es aproximadamente 1 billón de euros, un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que devolver al resto del mundo 1 billón de euros. Y para devolverlo, nuestra balanza de pagos tendría que ser positiva durante muchos años para poder pagar ese billón de euros. Imaginemos, si tuviéramos una balanza de pago positiva de 30.000 millones, que hace días que no la tenemos, pues podríamos conseguir en 30-35 años devolver lo que de alguna manera nos ha prestado el exterior a España. ¿Quién está dispuesto a estar 30-35 años devolviendo la deuda? Yo por lo menos no. Esta es la realidad. Es sencillamente porque cuando ya hemos cumplido los 38 años, pues tener que estar 30 años pagando es un poco duro. Por lo tanto, hemos dicho lo que es el dinero fiat, que tiene para muchos o para algunos no vale nada porque es un papel y para otros vale la confianza que tengamos en él. Y aquí, al decir la confianza, podríamos decir la confianza o el miedo que nos provoca el no respetar esa creencia. Me refiero, Estados Unidos apoya al dólar y la apoya con todas sus fuerzas, especialmente sus fuerzas militares, también sus fuerzas de negociación, sus embajadas, por descontado todas las secretarías de Estado, de Defensa, de Tesoro, etcétera, etcétera. La Reserva Federal, todo Estados Unidos defiende el dólar. Por eso, en un momento determinado, se hizo un experimento curioso y complicado a la vez. El experimento consistía en que lo que se había alcanzado en Bretton Woods, gracias a los estudios de Keynes, y que había funcionado durante bastantes años, que era que los billetes y monedas de otros países tenían un cambio determinado con respecto al dólar, al igual que el dólar tenía un cambio determinado con respecto a la onza de oro. Bien, en el año 1971, por consejo de Paul Volcker, el presidente Nixon decide que el billete americano, ese billete que creó la masonería americana, encarnada en los Abraham Lincoln, encarnada en Washington, encarnada en Madison y en tantos otros, ese billete no estaba respaldado por oro. Era una apuesta impresionante porque en el fondo estaba diciéndole al mundo, ¿lo tomáis o lo dejáis? Francia se opuso, el presidente de Gaulle, incluso antes de que esto ocurriera, pidió que le mandara todas las reservas en dólares que tenía, que se las mandaran en oro. Otros países también lo intentaron, pero ahí es cuando se toma una decisión y una apuesta, un experimento impresionante en el mundo monetario, en el que te dice, o crees en mí, y por eso para ti el dólar es lo que yo digo que vale, o por el contrario, apáñatelas como quieras. Esto hizo Estados Unidos y desde entonces tenemos el dinero fiat del que hemos dicho antes. Fiat money.
que viene, como os decía, de fiat lux, hágase la luz, hágase el dinero, hágase los panes y los peces que decía Jesucristo, hágase fiat money, hágase dinero. ¿Cuál es el problema? Que el neoliberalismo empieza a provocar sus desastres. No me quiero extender en demasía para no dar demasiados conceptos a la vez, pero lo que sí que está claro es que a partir de ese momento los bancos se creen que pueden crear dinero como les dé la gana. Tarda unos años todavía de que se retire la ley Glass-Steagall, que había supuesto simplemente una división importante, que eran los bancos comerciales se dedican a atender a particulares y los bancos de inversión invierten en grandes proyectos o en consorcios internacionales. Eso se lo carga Larry Summers, un personaje del que hablaremos también bastante porque es un tío inteligente. Aquí solo vamos a hablar de gente inteligente. Por eso no hablaremos prácticamente casi ningún economista español, más que los 4 o 5 que hablamos con seriedad de lo que está pasando en la economía española. Decía, los neoliberales dicen los bancos crean dinero todo el que quieren. Otra cosa más, que ya lo apuntamos el otro día. Cuando surge una crisis, siempre es resoluble. Falso, no olvidéis esto, falso. Tercero, las ganancias especulativas aumentarán externamente. El dinero creará dinero siempre que haga falta, porque, en último caso, la Reserva Federal nos apoyará para que los bancos no quebremos. Es en esa defensa de unas actuaciones irregulares que serán soportadas de todas formas por la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo, lo que hace que el neoliberalismo se lance a lo loco por el mundo y empiece a crear productos financieros de todo tipo y variedad, incluidos los famosos derivados de los que hemos estado hablando este verano y de los que hablaremos mucho más todavía porque ahí están todavía funcionando. De todo esto, ¿qué se deduce? Que en estos momentos tenemos la banca internacional, los grandes bancos quebrados de verdad, aunque oficialmente no, hay que diferenciar eso. Los bancos están quebrados porque sus activos son mucho menores que sus pasivos, pero no es oficial, o mejor dicho, se retuerce la ley para que no estén quebrados. El señor Draghi ha hecho sus test de estrés y ha retorcido todo. El Deutsche Bank no está quebrado, tiene 55 billones de derivados que no sabe cómo los pagará, pero no está quebrado. Y el Commerzbank tampoco, faltaría más. Solo un banquito pequeño que tiene además 300 años, muchísimo más que el Deutsche Bank y los demás, es el único banco quebrado de Europa. Tiene broma la cosa. O el Bank of Scotland. ¿Por qué estos están quebrados y los demás no? Pues sencillamente porque si Draghi hubiera dicho en los test que prácticamente todos los grandes bancos europeos están quebrados, el lunes hubiera quebrado toda la banca europea o incluso antes. Pero nosotros podemos decir lo que hay, porque precisamente si lo sabes hay la posibilidad de resolverlo. Y la posibilidad de resolverlo quiere decir es que en estos momentos, aparte de que los bancos están quebrados, se ha emitido deuda de una forma impresionante hasta el punto de que no hay país en el mundo que no tenga más del 100% de deuda con respecto al PIB. Y esto es un problema muy serio porque en un momento determinado no se podrán pagar las deudas. Aquí hay gente que está sufriendo y mucho en estos momentos porque sabéis que estas políticas de defender el euro u otras monedas están haciéndose a base de crear una economía que no existía, que no es real, que es virtual completamente. Tipos de interés negativo. O sea, tú necesitas dinero. Pides y encima te pago dinero. ¿Por qué? No hay quien pueda dar explicación a los tipos de interés negativo, pero sin embargo es el pan nuestro de cada día y lo que nos va a generar un problemón impresionante. Estamos llegando a un momento en que si los bancos están quebrados, si los grandes estados tienen unas deudas impresionantes, si los particulares y las empresas y los bancos tienen unas deudas también imposibles de pagar, ¿cómo se resuelve esto? Y ahí es donde creemos que el dólar vale el dólar. ¿Creemos que un euro vale un euro? O como dicen algunos neoclásicos o los señores de Trump por Estados Unidos, el dólar no vale nada. Solo valdrá si hacemos unos Estados Unidos fuertes. Hoy por hoy, según ellos, el dólar tiene unas deudas impresionantes con terceros países que no podrá pagar nunca. Ni Estados Unidos, ni tampoco los demás. Bien,
Estamos entonces en un momento de la historia en que lo que pasó en el 2008 con Lehman Brothers fue simplemente un temblor de tierras, y lo digo con el pleno convencimiento. Lo que venga, no sé cuándo, puede ser este mismo año, el próximo, a primeros del 2018, lo que venga no será un temblor, será un terremoto que obligará a definitivamente volver a definir cómo funciona el sistema monetario internacional. Y ya podéis ir pensando que se acabó los bancos, tal como habían funcionado hasta ahora, dirigidos por verdaderos gángsters, se acabó. A partir de ahora, cuando un banco preste dinero, tendrá que tener un aval de esa cantidad que presta. Pero eso provocará que la economía caiga. O sea, provocará una deflación generalizada en la economía mundial y que, por lo tanto, si la productividad aumenta, la gente se irá a la calle. Este es el problema que tenemos en ciernes y que está ahí sobre la mesa y que, sin embargo, no lo toca ningún dirigente político en Europa y menos en España, que desgraciadamente tenemos unos dirigentes para morirse. Bien, lo que viene ya es tan importante que lo dejaremos para mañana, pero lo que os anticipo es que en un momento determinado habrá una gran transferencia de riqueza de unos a otros y que los que tienen billetes se encontrarán con la broma de que tienen que encontrar activos que valgan para poder de alguna manera mantener su nivel de riqueza. Ya podéis imaginar qué activos son los que funcionan y hay que tener, si es posible tenerlos, en el mundo. Muchas veces muchos dirán que su activo único es el trabajo. Es un gran activo sin dudas de ninguna clase, pero tendrá que soportar también las embestidas de una economía occidental a la que hay que darle solución. Mañana seguiremos con la gran transferencia de riqueza porque es un tema espectacularmente interesante. Saludos a todos. Ángel Jimeno.